Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 3 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Con 218 votos a favor y 214 en contra, la Cámara de Representantes aprueba el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. Le tendremos el análisis. Además, la Corte Suprema anuncia que revisará 2 casos clave sobre leyes estatales que prohíben la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos. Y arrestan en California al boxeador Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el crimen organizado. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Tras meses de trabajo, los republicanos finalmente lograron aprobar el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta complicada e histórica votación que tuvo lugar esta tarde. Vanessa. Los republicanos han obtenido hoy un gran triunfo, ya que lograron aprobar en la Cámara de Representantes el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump, que es tan fundamental para sacar adelante su agenda. Este, por supuesto, también es un gran logro para el presidente, quien durante toda la semana estuvo en comunicación tanto con senadores como con aquellos congresistas que no estaban tan seguros de la votación. La votación final esta mañana fue de 218 a 214. 2 republicanos se unieron a los demócratas votando en contra del proyecto de ley. El representante Thomas Massie de Kentucky, un halcón fiscal que dijo estar preocupado por el déficit y la deuda nacional, y el representante Brian Fitzpatrick de Pensilvania, quien es un moderado de un distrito en disputa y quien había expresado preocupación sobre los posibles recortes a Medicaid. Este megaproyecto de ley, además de extender los recortes de impuestos del 2017 del presidente Donald Trump, incluye algunas de las prioridades de campaña del presidente, como eliminar el impuesto a las propinas, reformar los programas de la red de seguridad social como Medicaid y proporcionar nuevos fondos para la frontera y el ejército. También aumenta el techo de la deuda federal a 5 millones en 5 millones de dólares. Los republicanos tuvieron un par de días muy complicados con estas votaciones, largas votaciones, y esta mañana particularmente el largo discurso del líder demócrata Hakeem Jeffries, que retrasó durante horas la votación, dando un discurso que se convirtió en el más largo de la historia de la Cámara de Representantes. Más de 8 horas y media habló Jeffries. Escuchemos al líder de la minoría demócrata alardeando de su largo discurso. Still got a little more time. Donald Trump's deadline may be Independence Day. That ain't my deadline. You know why? Mr. Speaker? We don't work for Donald Trump. We work for the American people. Pues luego de la intervención de Jeffries, el speaker Mike Johnson tuvo una breve intervención en la cual una vez más resaltó los beneficios que este megaproyecto de ley traerá a los americanos de a pie. Escuchemos. If you're for fair and lower taxes, bigger paychecks, affordable gas and groceries, and restoring dignity to hard work, this is the bill for you. De modo que finalmente el presidente Donald Trump sí va a conseguir que este proyecto de ley llegue a su escritorio para ser firmado mañana 4 de julio, y con esto también pues se le abre la puerta al presidente para avanzar en varios de los asuntos más importantes de su agenda. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y justo para explicarnos un poco de las propuestas principales que tiene este megaproyecto de ley del presidente Trump, hacemos contacto con Jaime Flores, director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano. Jaime, bienvenido a Voz News. Esto representa sin duda alguna un gran triunfo para el presidente Trump, pero muchos desconocen los puntos más importantes de este proyecto. ¿Cuáles son sus principales ventajas para la economía familiar de quienes vivimos en este país? Son muchas las ventajas, Karina. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia, pero las más importantes que tienen que ver con esto que tú planteas, que es de qué manera afecta a las familias, tienen que ver con reducción de impuestos. No solamente hay reducciones de impuestos, como por ejemplo no habrá impuesto a las propinas, no habrá impuesto a las horas extras, no habrá impuestos tampoco a los beneficios del Seguro Social, sino que además quedan permanentes los recortes de impuestos que había aprobado el presidente Trump en su primera administración, y que si este proyecto de ley bello, grande, único, en fin, como lo quieran ustedes llamar, no hubiera sido aprobado,
hubieran vuelto y hubiéramos tenido que seguir pagando impuestos. De manera que en materia impositiva esto nos favorece muchísimo. Hay otros aspectos que son fundamentales y tienen que ver con la lucha contra el fraude, contra la evasión, contra el mal gasto de nuestros dineros públicos. Hay cosas que tienen que ver con el aumento, el incremento en las inversiones en defensa. Por ejemplo, algo que nos afecta a todos los días, que tiene que ver con la renovación completa de nuestro sistema de tráfico aéreo en los Estados Unidos, de control de tráfico aéreo, que data de la época de la Segunda Guerra Mundial y todavía no ha sido renovado. En fin, hay una cantidad muy importante de puntos en este proyecto de ley que acaba de ser aprobado, pero tal vez el más importante es que ha vuelto el sentido común al manejo de la economía del país, al manejo de la cosa pública. Habrá muchas más medidas de control para evitar mal gasto y sobre todo para evitar endeudamiento. En la medida en que gastemos menos y nos endeudemos menos, podremos comenzar a bajar seriamente nuestro déficit fiscal. Jaime, los críticos de este proyecto dicen que afectará el Medicare y el Medicaid. ¿Qué nos puedes decir de estas críticas? A ver, en lo que tiene que ver directamente con Medicaid, de lo que el proyecto estipula es que no habrá más gasto en Medicaid, en beneficios de Medicaid para los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que nunca han debido recibirlo, además porque está claramente establecido en la ley que no tienen derecho a los cuidados médicos pagados con el dinero de los contribuyentes. Otra cuestión que va a haber es obviamente que las personas que puedan trabajar, Karina, es apenas obvio. Si alguien está en condiciones de salud, tiene 30, 40 años, puede trabajar, tiene que trabajar un mínimo para poder tener derecho a esa seguridad social. Lo que está queriendo evitarse es que la gente simplemente no quiere trabajar, se queda en casa viendo televisión o qué sé yo qué, y los contribuyentes, los que sí están trabajando, los que sí salen a ganarse el dinero, terminan pagando los beneficios de seguridad social para las personas que deciden no trabajar. Todo el mundo parece estar de acuerdo con eso. Tiene que haber un mínimo. Se está hablando de 20 horas semanales, que tampoco es nada del otro mundo, que las personas tendrían que trabajar para tener derecho a los servicios médicos pagados por Medicaid, que es el dinero de nosotros, los contribuyentes. Jaime, otra de las críticas es que se aumenta el techo de la deuda y que se aumenta en una cantidad considerable. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Lamentablemente hay que hacerlo. Es decir, venimos de 4 años de pésimo manejo de la cuestión económica en los Estados Unidos. De alguna manera tenemos que seguir pues, financiando el gobierno. Y para eso se requiere, pues, a un corto plazo que haya un mínimo de endeudamiento. Pero por otro lado, hay otra serie de cosas que están funcionando bien y que van a comenzar a producir los recursos que necesitamos para poder vivir dentro de nuestros medios. Es decir, gastar no solamente aquello que recaudamos, sin endeudarnos. Uno de esos tiene que ver con los aranceles, que ya están produciendo cantidades significativas de recursos para los Estados Unidos. Otro tiene que ver con lo que se está descubriendo en materia de corrupción, de malgasto, de desperdicio de los recursos públicos. En la medida en que logremos ahorrar en esto, pues vamos a tener beneficios. Y en la medida también en que la gente pague menos impuestos, los empresarios paguen menos impuestos, las empresas paguen menos impuestos, pues van a hacer crecer su negocio, van a generar más empleo, van a generar más desarrollo. Y eso puede contribuir también a que haya más recaudación de impuestos y así podamos seguir bajando el gasto sin endeudarnos y reduciendo obviamente nuestra deuda pública. En este punto que tú mencionas, Jaime, es muy importante, ya que muchos de los críticos dicen eso. Bueno, es que le van a bajar impuestos a los ricos, van a bajar impuestos a los dueños de grandes empresas, pero como tú lo señalas, de alguna manera es un incentivo para que sigan invirtiendo en nuestra economía, creando empleos y mejorando la situación económica de la mayoría de los estadounidenses. Eso es importante, lo que tú señalas. Ahora, otra de las prioridades de los votantes fue la seguridad fronteriza, la seguridad nacional. En este punto, ¿qué se contempla dentro de esta propuesta para abordar estas preocupaciones de los estadounidenses? Habrá un incremento significativo, Karina, en los recursos para la patrulla fronteriza. Habrá incremento también en lo que tiene que ver con la entidad que se encarga del control de las fronteras y de la inmigración, lo que conocemos con la sigla de ICE. Eso nos va a permitir no solamente pues, sacar del país a aquellos inmigrantes indocumentados, indeseables, que lamentablemente tenemos aquí en cantidades significativas, pero hará que se cumplan las leyes. Existen unas leyes migratorias que a muchos no nos gustan, pero son las leyes que hay que cumplirlas. También habrá recursos para agilizar los procesos de inmigración pues, personas que aspiran a tener su situación migratoria ya
resuelta, pues están esperando que produzcan resultados. En la medida en que todo esto esté funcionando, seguramente esos procesos se agilizarán también de manera significativa. Así que habrá soluciones, es decir, lo que este gobierno está planteando es tratar de resolver los enormes problemas que heredamos y que nos dejó la administración Biden. Sin duda alguna, como comenzamos esta entrevista, un gran triunfo para la agenda del presidente Trump y para la mayoría de los votantes, quienes en realidad votaron por él y por esta agenda el pasado noviembre. Así que vamos a estar muy pendientes de la firma de este proyecto ya en ley por parte del presidente el día de mañana. Queremos agradecerte muchísimo, Jaime, por ayudarnos a entender mejor los beneficios de esta legislación. Siempre es un placer, Karina. Felicidades para todos. Gracias. Y la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de este megaproyecto de ley fue celebrado por la Casa Blanca. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte desde Washington, D.C. Hola, Karina, televidentes de Voz News. Pues horas después de la aprobación del llamado Big Beautiful Bill, las reacciones desde la Casa Blanca fueron inmediatas y reflejan ese alto valor simbólico político que el presidente Trump le había asignado a esta legislación. El vicepresidente J.D. Vance escribió: felicidades a todos. A veces incluso dudé que lo terminaríamos para el 4 de julio, pero ahora hemos aplicado grandes recortes de impuestos y proporcionado recursos necesarios para proteger la frontera. Promesas hechas, promesas cumplidas. Desde la Casa Blanca explican que para el presidente era prioritario firmar antes del 4 de julio por razones clave. Primero, porque se busca consolidar esa rebaja tributaria para familias trabajadoras, y porque se está asignando algo muy importante y es recursos para la seguridad fronteriza. El secretario del Tesoro, por ejemplo, escribe que la aprobación pues es destacada y que se celebra con satisfacción este 4 de julio. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, escribe la palabra victoria, y desde el Departamento de Trabajo señalan que es una victoria también para los estadounidenses trabajadores. El gran y hermoso proyecto de ley marcará el comienzo de una nueva era dorada de prosperidad. Con este paquete legislativo, la Casa Blanca pues envía un mensaje de control fiscal, refuerzo fronterizo, entre otras medidas, pese a la dura oposición que tuvo por parte de los demócratas. Es la información desde Washington. Juan Esteban Silva para Voz News. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes federales en Studio City, California, en relación con una orden de arresto vigente y está siendo procesado para su deportación de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. El ex campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Los Ángeles. El DHS indicó que el arresto, pocos días después de un combate en Anaheim, se deriva de una orden de arresto vigente en México, donde se le acusa de tener vínculos con el conocido cártel de Sinaloa. El DHS indicó que Chávez, ciudadano mexicano, tenía una orden de arresto vigente en México por su presunta participación en crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Esta es una noticia en desarrollo. Las actualizaciones las pueden encontrar en nuestro portal voz.us. En otras cosas, la Corte Suprema, con mayoría conservadora, anunció que revisará 2 casos clave sobre leyes estatales que prohíben la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos, específicamente en Idaho y Virginia Occidental. Esta decisión llega semanas después de que el tribunal confirmara la constitucionalidad de prohibir tratamientos hormonales para menores. Ahora los jueces evaluarán si los estados pueden proteger la equidad en el deporte femenino frente a la creciente presión ideológica. Defensores de estas leyes señalan que permitir la participación de atletas masculinos en competencias femeninas pone en desventaja a mujeres y niñas, violando el espíritu del Título 9. Para muchos conservadores, este caso representa una oportunidad histórica para restaurar el sentido común y la justicia en el deporte escolar. En más información, Kilmar Ábrego García asegura haber sido víctima de golpizas severas y tortura psicológica por parte de funcionarios de la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el SECOT, a donde fue enviado a principios de año. Dichas acusaciones se dieron a conocer en un recurso presentado por sus abogados ante un tribunal federal en el estado de Maryland, en donde buscan enmendar la demanda contra la actual administración por su deportación. Si bien el equipo legal de Ábrego ya había descrito su estancia de
de más de 3 semanas en el CECOT como una forma de tortura. Esta última presentación judicial aporta nuevas denuncias sobre el trato severo que aseguran recibió Ábrego García. Según él, estos tratos habrían incluido golpizas severas, privación extrema del sueño, nutrición inadecuada y tortura psicológica. Más adelante analizaremos este tema en el panel. Y la representante demócrata Pramila Jayapal de Washington desató controversia esta semana al calificar públicamente a ICE, la Agencia Federal de Inmigración, como una fuerza terrorista. En una entrevista con CNN, Jayapal afirmó que agentes enmascarados y sin identificación están secuestrando y haciendo desaparecer a personas en las calles, incluso ciudadanos estadounidenses, sin supervisión ni rendición de cuentas. La Casa Blanca respondió con dureza a estas declaraciones. La portavoz Abigail Jackson exigió una disculpa inmediata, calificando los comentarios de repugnantes y advirtiendo que este tipo de retórica ha contribuido a un aumento del 500% en los ataques contra agentes de ICE este año. Jayapal, sin embargo, se mantuvo firme y dijo que es el gobierno federal quien debe disculparse por lo que considera operativos inconstitucionales y aterradores. ¿Qué le parece? Y al menos 16 inmigrantes indocumentados con historial delictivo fueron arrestados en el área de Houston con cargos de tráfico de drogas y armas, así lo informó el fiscal federal Nicholas J. Janhay. Las detenciones se dieron en el marco de una operación de la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, dirigida principalmente contra presuntos miembros o socios de la organización criminal transnacional conocida como Antitren. La acusación argumenta que Antitren es una organización criminal compuesta casi exclusivamente por exmiembros y socios del Tren de Aragua. El Departamento de Justicia explicó que, al igual que Tren de Aragua, los objetivos de Antitren incluyen el preservar y proteger el poder y el territorio de la organización, así como el de sus miembros y socios, mediante intentos de asesinato, otros actos de violencia y amenazas de homicidio. Y un juez federal en Washington bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que negaba a los migrantes que cruzaran la frontera sur la solicitud de asilo o la retención de deportación en el país. Esta medida supone un duro golpe a la administración que busca ampliar aún más su ofensiva migratoria, una de las piedras angulares de su segundo mandato. El juez de distrito, Randolph Daniel Moss, fue quien dijo que la proclamación de Trump del 20 de enero que buscaba impedir que todos los inmigrantes involucrados en la llamada invasión a través de la frontera sur solicitaran asilo o buscaran la retención de deportación excede su autoridad. De este modo, el juez, designado por Obama en 2014 para el Distrito de Columbia, dio la razón a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que presentó una demanda meses atrás en nombre de varios grupos de inmigrantes. Y escuche esto, Kamala Harris está intensificando su acercamiento a sus simpatizantes de toda la vida mientras considera su candidatura a la gobernación de California. Sin embargo, muchos de sus donantes demócratas no se muestran tan entusiasmados, aún afectados por la resaca de su derrota presidencial. Según el medio político, algunos financiadores de partidos han compartido en privado su preocupación de que ella sea la candidata que sustituya a Newsom, mientras Harris se ha embarcado en una discreta agenda de visitas, de agradecimiento, llamadas de ponerse al día y sesiones de escucha, contactando a sus partidarios más fieles. Mientras sopesa sus opciones, la ex vicepresidente ha encomendado a sus asesores la tarea de explorar diversas vías. El informe señala que temen que Harris levante malas emociones tras el resultado de las elecciones de noviembre y que esto lleve a que los demócratas pierdan el estado de California. Así nos vamos a la pausa comercial. Los sólidos datos de empleo dados a conocer hoy tuvieron un impacto positivo en las bolsas mundiales. Le tenemos los detalles de esto y más al regreso. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Hay buenas noticias para la economía. La creación de empleo en los Estados Unidos superó las expectativas el mes pasado, reduciendo así la tasa de desempleo. Esto según datos del gobierno publicados hoy. La primera economía mundial creó 147,000 empleos en junio, más de los 110,000 previstos por los analistas del mercado, según una media elaborada por MarketWatch. La tasa de desempleo se situó en el 4.1%, mientras que los especialistas esperaban que fuera del 4.3%. En mayo había sido de 4.2%. En junio, los gobiernos estatales y el sector de la sanidad aumentaron sus puestos de trabajo. Por otro lado, el aumento salarial frenó su avance.
Si en mayo la subida de sueldos respecto al mes anterior fue del 0.4%, en junio se situó en el 0.2%. Y a propósito de este informe del gobierno federal sobre el empleo, los índices S&P 500 y Nasdaq tocaron nuevos máximos históricos este jueves. Al iniciar la jornada, el promedio industrial Dow Jones subía 284.02 puntos. Asimismo, el S&P 500 ganaba 41.23 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite mejoraba 161.74 puntos. El fabricante de chips Nvidia cotizaba en máximos históricos con una mejora del 2.2%, en camino a convertirse en la empresa más valiosa de la historia con una capitalización bursátil cercana a los $4 billones. Los tres índices principales van camino de terminar la semana con una nota positiva si se mantienen las ganancias según los especialistas. Por otra parte, el déficit comercial de los Estados Unidos aumentó más de lo esperado en mayo, con un descenso nimio de las importaciones y una caída pronunciada de las exportaciones. La mayor economía del mundo registró un déficit comercial, la diferencia entre lo que importa y lo que exporta el país, de 71.500 millones de dólares en mayo, según datos del Departamento de Comercio publicados hoy. Las importaciones de bienes de consumo cayeron en 4.000 millones de dólares, principalmente la vestimenta y los juguetes, aunque aumentaron las de vehículos y autopartes. Por su parte, las exportaciones cayeron 4%, con descensos principalmente en suministros industriales y materiales. Y las ventas de Jaguar en Europa cayeron un impactante 97.5% después de un cambio de marca fallido que incluyó un comercial con hombres con faldas para anunciar su próximo giro hacia una flota totalmente eléctrica, pero los autos aún no han llegado a los concesionarios. El fabricante de automóviles de lujo británico registró ventas de solo 49 vehículos en Europa en el mes de abril, en comparación con los 1.961 vehículos en el mismo mes del año pasado, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Mire, las ventas entre enero y abril se desplomaron un 75.1%, con solo 2.665 coches vendidos en todo el continente. El sorprendente declive se produce después de que Jaguar lanzara un polémico anuncio en noviembre pasado que mostraba modelos no binarios luciendo un arcoíris de colores con lemas como "Copy Nothing, Live Vivid", pero que excluía cualquier imagen de sus elegantes autos deportivos mientras promocionaba su transición a una empresa totalmente eléctrica y de ultralujo. En otros temas, este feriado del 4 de julio podría romperse un nuevo récord de viajeros, con al menos 72 millones de personas que se movilizarán 50 millas o más de distancia desde sus hogares durante el periodo festivo, esto según la Asociación Americana del Automóvil, o la AAA. Según las estimaciones, 61.6 millones de personas viajarán en coche, marcando un aumento del 2.2% respecto al año pasado y el número más alto que AAA ha registrado para este festivo. Sobre los viajes aéreos, se espera que 5.84 millones de viajeros vuelen durante este periodo, un máximo histórico para la semana del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ese número representa un 8% de todos los viajeros y un aumento del 1.4% con respecto al récord del año pasado. El viaje en autobús, tren y crucero proyecta que 4.78 millones de personas viajarán por estos medios, un aumento del 7.4% respecto al año pasado. Si usted es uno de ellos, viaje con mucho cuidado y diviértase. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció este jueves por diferencias con el presidente Gustavo Petro en medio de una crisis en el primer gabinete de izquierda colombiano por el que han pasado más de 50 ministros en 3 años. En los últimos meses, la relación entre la canciller y el presidente se había debilitado debido a varios desacuerdos, como la entrada en el gobierno del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, a quien Sarabia denunció penalmente por supuesto hostigamiento. En una carta dirigida al mandatario, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no comparte decisiones que se han tomado en los últimos días y que le impiden acompañar el proyecto de izquierda, sin dar más detalles. Y esta semana, el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso se reunió con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos oficiales del Ministerio del Interior en el Palacio de la Revolución en La Habana. El encuentro en la isla enciende las alarmas sobre otra cruzada contra la libertad digital, al tiempo que varias organizaciones internacionales denuncian el recrudecimiento de la represión y la violación de derechos humanos por parte del régimen.
Sergei Narishkin, actual jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, es considerado uno de los principales ideólogos del acercamiento ruso-cubano de la última década. Durante el encuentro, el líder del régimen comunista cubano subrayó el carácter especial de la visita, destacando los vínculos de amistad entre ambos países. Francia anunció hoy una multa récord de 40 millones de euros contra el gigante chino del comercio electrónico Shein por prácticas comerciales engañosas sobre su oferta de precios y su impacto ambiental. Una investigación de casi un año descubrió que la empresa aumentaba ciertos precios antes de bajarlos, lo que daba a los consumidores la impresión de que estaban obteniendo una gran oferta, agregaron las autoridades francesas en un comunicado. Un 11% de los descuentos eran en realidad aumentos de precios, en un 57% de los casos no se ofrecía ninguna rebaja y en un 19% la caída de los precios era menos significativa de lo anunciado, indica el comunicado. Y escuche esto, Corea del Norte abrió un enorme resort de playa en su costa este, así lo informó el miércoles la prensa estatal, que destacó que este mes debe recibir visitantes rusos. El denominado Waikiki norcoreano tiene capacidad para casi 20,000 personas, según Pyongyang, que lo ha destacado como un resort cultural de clase mundial. La zona turística abrió el martes para visitantes locales. Los asistentes quedaron sorprendidos por la grandeza y esplendor de la ciudad turística, donde más de 400 edificios diseñados artísticamente se unen en armonía junto a la playa de arena blanca. Así lo señalaron las autoridades del dictador Kim Jong-un, quien declaró la semana pasada que la construcción del sitio es uno de los grandes éxitos del año y que el norte construirá más zonas turísticas en el plazo más breve posible. ¿Qué le parece? Y hoy en La Brújula verán un debate con nuestros analistas sobre la demanda del presidente Trump a Paramount CBS por la manipulación de la entrevista de Kamala Harris en el show 60 Minutes. También discutiremos sobre la inauguración del centro de retención Alligator Alcatraz en Florida. No se lo pierdan, justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. Ahí lo tiene, no se pierda La Brújula. Quédese con nosotros, que ya venimos con nuestros analistas y los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, el Partido Republicano obtuvo hoy un histórico triunfo en la Cámara de Representantes. El gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump fue aprobado en la Cámara Baja y ahora pasará al escritorio del presidente para su firma. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. No es por amarrar navajas, pero yo quiero empezar con los resultados de las apuestas del día de ayer, porque teníamos a Orlando. Y comienzo contigo, Orlando, precisamente porque tú eras el más escéptico de que se lograra la aprobación de este gran proyecto de ley antes del 4 de julio, como lo esperaba el presidente. Comienzo contigo. ¿Qué te ha parecido esta maratónica sesión y finalmente el triunfo para los republicanos? No son mis aplausos de hoy, pero los anticipo. Alfonso, está bien, ganaste la apuesta, lo reconozco, pasó Big Beautiful Bill, afortunadamente en una jornada histórica, tremenda, que rompió muchísimos récords de por sí. Yo creo que el gran mérito es sin duda alguna de Mike Johnson en un principio, segundo del presidente Donald Trump, quien probablemente no durmió en toda la noche. Hay que decirle, al principio no parecía tan bien la cosa para los republicanos, costó muchísimo siquiera avanzar el proyecto a la Cámara, veíamos reticencia, algunos no, que no se sabía bien si eventualmente iban a cambiar, a votar sí, pero bueno, finalmente logró pasar con los votos tanto de Massey como de Fitzpatrick en contra, lo que no sorprende. Y en una jornada histórica de 218 votos contra 214 que votaron en contra de aprobar el Big Beautiful Bill. Así es, Vanessa, tú estuviste siguiendo este proyecto de ley por semanas desde sus primeras modificaciones, cuando fue aprobado por primera vez en la Cámara de Representantes, luego se modificó en el Senado y ahora regresa. ¿Qué te ha llamado más la atención y qué puedes resaltar de la maratónica sesión del día de hoy? El discurso de Jeffries, no mentira. Hace 8 horas.
de 8 horas y además un discurso solo para él, porque yo no creo que hubiera nadie, tal vez su mamá, de resto yo no creo que nadie le haya puesto cuidado a ese discurso. No, ¿qué podemos resaltar? Podemos resaltar un presidente Trump llamando, haciendo las llamadas anoche pertinentes, reuniéndose durante toda la semana, porque recordemos que también se estuvo comunicando con senadores cuando tenía que pasar en el Senado, un presidente Trump haciendo su trabajo, un speaker Mike Johnson que trabaja muy bien bajo presión y que nunca pierde la calma, con un discurso que a mí me encantó. Varias de las frases que dijo hoy estaban espectaculares, muy bueno, dando discursos y animando. Y yo creo que en general esperemos que al país le vaya bien, que yo creo que sí le va a ir bien. Y creo que en general lo que tenemos es un proyecto de ley que busca quitar la carga a la creación de empresa, y no subsidiar. Yo creo que aquí la gran diferencia es que mientras que los demócratas quieren subsidios y subsidios y subsidios, lo que quieren los republicanos es que haya trabajo, que haya buen trabajo y buenos sueldos, y creo que eso es lo que se va a ver reflejado, y creo que es lo importante y lo más bonito de esa visión que tienen los republicanos. Yo coincido con Vanessa que en realidad de las más de 8 horas que habló Jeffries contra los poquito más de 20 minutos que habló el speaker Johnson, en realidad lo que dijo fue tan sustancial que yo apunté algunas de esas cosas que me llamaron mucho la atención. Bueno, esta no es su primera frase, pero una frase que me llegó muchísimo dijo, los norteamericanos han podido ver hoy que los demócratas entregan shows y los republicanos entregan resultados. Él dijo también y resaltó que había que voltear a noviembre y ver cómo afroamericanos, latinos, judíos, mujeres de suburbios se unieron en números récord a la agenda americana de América Primero del presidente Trump y escogieron a los republicanos porque dejaron de creer en el Partido Demócrata y porque se dieron cuenta que el Partido Demócrata no era el partido de sus padres. Resaltó también los reportes de creación de empleos que han excedido las expectativas, los números récord bajos en la frontera, el sentido común de regreso a las universidades que por fin han prohibido la participación de hombres en deportes de mujeres, la fortaleza de Estados Unidos está de regreso, NATO o la OTAN en español ahora empleará el 5% en defensa, el acuerdo de paz en Uganda, el récord de la Bolsa de Valores y muchas cosas más. Y él cierra y concluye con que la aprobación del Big Beautiful Bill será en beneficio de todos los estadounidenses que votaron, o sea, en todos en general, y que por eso habían votado por ello en noviembre. Alfonso, ¿qué puedes resaltar de esta aprobación y qué puedes contestar a aquellos críticos que dicen y hacen temer a la gente de que este proyecto de ley les va a quitar recursos del Medicare o del Medicaid y que va a afectar a la clase trabajadora? Yo creo que lo más importante del día de hoy es que yo gané la apuesta en contra de Orlando y espero que José me envíe el clip de Orlando aceptando su derrota. Mira, primero que nada, o sea, entiendo Orlando en el sentido de que esto es un milagro político, esto no debiera pasar con una mayoría tan pequeña, con diferencias dentro de la bancada republicana en Cámara y Senado, el que esto se logre y se logre en una fecha límite establecida por el presidente Trump, el 4 de julio, me lo tienen que enviar a mi escritorio. Es algo que en otro momento hubiera sido imposible, pero lo que me hizo pensar que el presidente lo iba a lograr es el momentum que tiene y el capital político que desde la victoria en noviembre del año pasado ha ido creciendo y creciendo dentro de la delegación republicana. Este es un presidente que es imparable. Y lo que vimos ayer, efectivamente, cuando veíamos que quedaban como 8 republicanos que no habían votado, entre ellos Chip Roy, y después que había 5 que ya habían votado en contra, que había que virar por lo menos 2 republicanos, el presidente estaba haciendo llamadas. Tenemos información que aparentemente él estaba haciendo charming, porque este presidente puede ser muy agresivo, muy combativo, pero al mismo tiempo puede ser muy afable, ganarse a la gente. Y este es el proceso político. En inglés se dice, this is how the sausage is made, como la salchicha se hace. Y usualmente es así, pero lograrlo de esta manera, con este calendario impuesto por el presidente,
es algo espectacular y demuestra el poder político de Donald Trump. Esto es una victoria, primero que nada, para la clase trabajadora de los Estados Unidos. El Partido Republicano es hoy por hoy el partido de la gente trabajadora, el Partido Demócrata es el partido de las élites. Este proyecto garantiza el recorte contributivo más grande de la historia para la clase trabajadora. Cada familia trabajadora va a recibir por lo menos $10,000 más al año en sus cheques. Eso es algo increíble, eliminando contribuciones sobre propina. Esos impuestos le afectan a la gente trabajadora porque los ricos no funcionan a base de propina. Sobre el tiempo extra, acaba con la financiación a Planned Parenthood. ¡Qué gran triunfo! O sea que realmente es extraordinario. El ataque que le quedó a los demócratas fue el Medicaid. El Medicaid, un ciudadano que necesite Medicaid en los Estados Unidos lo va a recibir. Acaba con el fraude en el Medicaid. Los ilegales no deberían estar recibiendo Medicaid y en algunos estados lo están recibiendo. Por otra parte, hay personas de edad laboral que están viviendo del Medicaid, sin embargo, pudieran estar trabajando. Esas personas se les imponen requisitos de trabajo. Eso es sencillamente justo. Aquí no queremos crear una cultura de dependencia. Y en cuanto al déficit, ha habido mucho debate. De pronto escuchamos a los demócratas hablando de cómo esto va a aumentar el déficit. Los demócratas hablando de cómo esto va a aumentar el déficit. Cuando todos los proyectos que ellos han presentado han aumentado increíblemente el déficit. Pero la realidad es que si uno hace un análisis objetivo, considerando la política de desreglamentación, de reducción de impuestos y arancelaria del presidente, el crecimiento que se va a generar, según el Consejo de Asesores Económicos del presidente, se estima que la mitad del déficit se va a reducir para el 2034. O sea que veremos, muchas de estas personas que están asustando con el déficit, vemos que si estas políticas se continúan, una reducción considerable en el gasto, porque lo vamos a resolver a base de generar crecimiento. Es una gran victoria, algo políticamente impensable, pero que francamente viene bien y sobre todo cuando mañana celebramos el 4 de julio. Así es, ojalá que así sea. Y a propósito del 4 de julio, Mike Johnson incluyó algunas frases precisamente de la Declaración de Independencia y las resaltó durante su mensaje en donde decía que efectivamente, como lo dice la Declaración de Independencia, fuimos creados iguales, no nacidos iguales, y que es nuestro creador quien nos ha dado estos derechos y que no provienen del gobierno, sino que provienen de Dios, algo que en realidad los demócratas siempre han tratado de evitar, el mencionar a Dios y el hacer como que en realidad esta nación no ha sido fundada con los valores judeocristianos con los que fue fundada desde la Declaración de Independencia. Qué importante es eso, que fuimos creados, no es que nacimos, no es que existimos de repente, fuimos creados de manera igual y tenemos los derechos que fueron dados por Dios, no por el gobierno. Y dice además, no dice en el gobierno nosotros creemos, dice en Dios nosotros creemos. Así que me parece muy, muy importante escuchar al Speaker Johnson precisamente señalando esto desde el Congreso de los Estados Unidos, cuando está Estados Unidos, esta gran nación, a punto de cumplir su 249 aniversario de la fundación y recordar precisamente los valores con los que fue fundada esta gran nación. Ahora, Orlando, 2 republicanos votaron en contra. Recuérdanos quiénes y por qué. Bueno, fueron Thomas Massie y Fitzpatrick. Votaron porque no les satisfizo al 100% de alguna manera el proyecto. Si bien, por ejemplo, Massie hoy reconocía que, bueno, se logró algunos avances frente a lo que pudo haber sido, etcétera, el aumento del techo de la deuda para él era inaceptable. Y aquí es el gran punto de discordia que ha habido en torno a en general, el Big Beautiful Bill desde que arrancó hasta que finalmente pues, fue reconciliado hoy en la Cámara y ahora estará en manos del presidente. Y es la deuda. ¿Cuánto se puede extender la deuda considerando que se supone que este es un proyecto que debe generar recortes, que debe más bien quitarle peso a la economía? Ese ha sido nuevamente el gran punto de discordia. Aquí se ha invertido muchísimo dinero en cuestiones que para el presidente son esenciales y yo creo que para la mayoría de los americanos son esenciales. Quienes se han opuesto
principalmente al gran proyecto de ley, son los denominados halcones fiscales, muy rígidos en cuanto a cuánto debe ser el gasto, cómo debe ser el gasto, y recordemos que detrás también ha estado Elon Musk, quien quedó claro que no tiene la influencia que esperaba tener. En el caso de Massey, pues probablemente no sorprende, tampoco de Fitzpatrick. Musk trataba de disuadir a más congresistas de sumarse al gran proyecto de ley de Donald Trump y no lo ha conseguido, afortunadamente para los republicanos. Rápidamente, tanto para Vanessa como para Alfonso, muchos se preguntan qué pretendía lograr Jeffries con dilatar o demorar la votación por más de 8 horas, casi 9. Vemos que esto evidentemente acapara titulares. ¿Cuál era el propósito, Vanessa? Pues hacerlo lo más doloroso posible para los republicanos, hacerles pasar una mala mañana e intentar ser noticia. También es una cuestión personal, simplemente de él romper el récord y quedar en la historia, pero la verdad es que un discurso muy flojo y muy aburrido. ¿Qué sentido y qué beneficio tiene para los estadounidenses, Alfonso? Y con eso nos vamos al corte comercial. Ninguno. Aparte, un discurso inconsecuente. Aparte de lo que dijo Vanessa, yo creo que él está tratando de posicionarse como los principales líderes del Partido Demócrata, pero para ello quizás hubiera mejor aprovechado el discurso para distanciarse de Mandami, pero no lo ha hecho. O sea que quizás ese es el problema que tiene, que todos estos líderes pues van a tener que distanciarse de esos izquierdosos. Y por otra parte, todos ellos votaron a favor de lo que hubiera sido el aumento histórico, el aumento más grande en los impuestos a la clase trabajadora. Eso es la posición que asumieron los demócratas en la Cámara y en el Senado. Claro, porque si no se hubiera aprobado esta propuesta, regresarían esos recortes que había hecho la administración, el presidente Trump en su primera administración. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García asegura haber sido víctima de golpizas severas y tortura psicológica por parte de funcionarios de la prisión de máxima seguridad en El Salvador, el SECOT, a donde fue enviado a principios de año. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Lo primero que nos viene a todos a la mente es qué pretende la defensa de Ábrego García al presentar este recurso precisamente ante la Corte aquí en los Estados Unidos. Y comienzo contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos viendo todo el caso de Ábrego García claramente manipulado desde los medios, manipulado por la misma izquierda, manipulado por el Partido Demócrata. Es obsceno la forma en la que todo el caso de Kilmar Ábrego García se ha convertido en una especie de símbolo. Además, ¿para qué? ¿No? Uno se pregunta. Vemos ahora la declaración de Ábrego García, pues muy conveniente, que evidentemente necesita una investigación profunda. Hay claramente acusaciones muy fuertes contra Ábrego García. La defensa yo creo que está tratando de victimizar a Ábrego, creo que esa es su gran carta, victimizarlo no solamente frente a la administración, sino frente al gobierno de Nayib Bukele. Pero bueno, yo creo que aquí lo que corresponde es que Ábrego continúe un proceso, hay una investigación seria lo que él está diciendo, que pueda realmente confirmar o no si las denuncias que él hace son ciertas. A mí me parece que sería muy torpe él, que se ha convertido en esta especie de fenómeno mediático, haya pasado por esto en El Salvador, ¿no? Sobre todo considerando que podría ser devuelto a Estados Unidos. Pero aquí lo que estamos viendo es un proceso y un esfuerzo por parte de toda la izquierda de realmente convertir a Kilmar Ábrego en un símbolo en la lucha por la inmigración ilegal, que es lo que pues aquí sorprende. Claro, yo coincido contigo aquí. Creo que alguna de las cosas que llaman la atención de este caso es exactamente eso que tú dices. Desde el momento en el que a él lo deportan, era un caso demasiado mediático que tenía todos los reflectores encima. Un senador de Maryland, Van Hollen, va y se reúne con él. En esa reunión él se ve con buen semblante. No sé, es curioso pensar, evidentemente tiene que haber una investigación ante esta denuncia, pero es curioso pensar que realmente haya sucedido esto. Creo que debe de haber una investigación extensa alrededor de ello. Ahora, la realidad es que todos sabemos que las cárceles son duras.
que cuando se detiene a delincuentes y a personas que tienen antecedentes, como las acusaciones que tiene Ábrego García de tráfico de personas, no son placenteras, que la comida en la cárcel quizá no es la mejor. Entonces, ¿tienen lugar estas acusaciones? Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Crees que de alguna manera te suena real, te suena parte de una estrategia o cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, yo creo que los demócratas están tratando a Gilmar Ábrego como si fuera una niña de 15 años, débil y que se pone triste por cualquier cosa. Bueno, seguramente estar en una cárcel no es bonito, menos en una cárcel de El Salvador. Seguramente no le hablaron con mucho cariño, seguramente la cama no estaba bonita ni suave. Y ahorita, no sé, lo que faltaba era que el señor Kilmar entonces no lo trataron con la suavidad que deberían tratar a una inocente niña de 15 años. Pues claro que no, porque pues es un hombre que tiene que estar en una cárcel según las acusaciones que tiene. Y yo lo que creo es que los demócratas, bueno, no sé hasta qué punto se vayan a seguir haciendo eco los demócratas de esto, porque yo creo que ellos hacia el final, después de lo de las margaritas, echaron un poquito para atrás porque se dieron cuenta que era un error, pero yo creo que si siguen y si quieren seguirle sacando, digamos, provecho a esta situación, están cometiendo un error muy grave porque lo que quieren los americanos es que precisamente gente que tenga delitos se vaya de este país y no tiene sentido victimizar a un hombre que tiene esas acusaciones. Ahora, en este caso, de hecho, las imágenes que estamos viendo fueron dadas a conocer por las autoridades, en donde presuntamente Ábrego García estaba traficando a inmigrantes. Hemos conocido también las declaraciones de su esposa por violencia doméstica, las manifestaciones que ella hizo de temer por su vida, de las agresiones por parte de Gilmar Ábrego García. Él es un ciudadano salvadoreño que estaba de alguna manera irregular en el país, que dos cortes al menos habían confirmado que tiene relación con alguna pandilla. En este caso, no recuerdo si era Tren de Aragua o MS-13, la MS-13 me parece. En este caso, le corresponde a Estados Unidos abordar eso si él es un ciudadano salvadoreño y si esto hubiese ocurrido y ocurrió en El Salvador y si él tiene estas acusaciones tan fuertes, ¿debe el gobierno de Estados Unidos aplicar sus recursos en investigar estos argumentos, Alfonso? ¿Y cómo lo ves tú desde el punto de vista legal, que eres abogado? ¿Podría ser una estrategia de la defensa? ¿Qué sucedería? Claro. ¿Qué podría suceder aquí? No, eso mismo es lo que dijo Orlando. Él se está tratando de victimizar. Me pregunto también si está abriendo la posibilidad para demandar al gobierno si prevalece criminalmente, si puede quedarse aquí en los Estados Unidos, demandar al gobierno por haberlo deportado a una prisión donde fue torturado. Pero no es creíble, es inverosímil. O sea, como tú bien decías, allá estuvo el senador Van Hollen, se tomaron las margaritas. Él se veía muy bien físicamente. Tratar de decir que lo torturaron, cuando él menciona qué tipo de torturas, no es creíble. Es como dice Vanessa, o sea, estar confinado en una prisión de máxima seguridad, incluso aquí en Estados Unidos, no es algo agradable, pero eso no es tortura. Más tortura fue escuchar a Hakeem Jeffries por 8 horas, francamente. Pero, francamente, es absurdo, es parte de la estrategia. Yo creo que nada, esto no entiendo la estrategia legal, pero no creo que vaya mucho más lejos, y ahí queda todo. O sea, yo creo que los abogados están tratando de sacar alguna ventaja en el juicio, pero realmente no creo que esto vaya muy lejos. Estados Unidos tiene un acuerdo de colaboración con El Salvador. Funcionarios de la administración han visitado esta facilidad. Los salvadoreños que regresen a El Salvador, pues sean deportados a El Salvador, de ahí vienen. Los que están aquí ilegalmente de otros países que terminan en El Salvador, pues no tenían que haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, o sea que terminarán en esa prisión. Pero francamente este argumento de torturas me parece totalmente exagerado y es otra línea de ataque a la administración que hemos visto de los demócratas también, de exagerarlo todo. Lo vimos con el centro de detención en la Florida, diciendo que
es cruel, ese argumento que es cruel, que van a soltar a los ilegales, a los caimanes, o sea, es toda una exageración y yo creo que esto es más de lo mismo, pero en un contexto legal, ¿verdad? Para tratar de conseguir una ventaja para este señor. Bueno, he visto titulares en relación a lo que tú mencionas, incluso por ahí de algunos periodistas de renombre, poniendo esta frase como titular, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos enjaula a los migrantes? Creo que los centros de detención son absolutamente similares. No lo creo. De hecho, los centros de detención eran absolutamente similares a los que tenía Obama durante todo su mandato, ¿no? Y yo creo que nunca me tocó escuchar la connotación por qué Estados Unidos enjaula a los migrantes bajo la administración de Obama, pero las bueno. Condiciones, como dijimos ayer, de los albergues donde se quedaron los inmigrantes ilegales en ciudades como Nueva York, el Roosevelt Hotel o en California, financiados por esta administración, eran menos higiénicos y estaban en peores condiciones que esas instalaciones en la Florida. Bueno, así vamos a seguir pendientes de lo que pasa en el caso de Ábrego García, quien, por cierto, enfrenta cargos demasiado serios. Vamos a ver en qué termina todo eso. Pero ahora, aunque es jueves, mañana es viernes, Día de la Independencia de nuestra gran nación, así que tendremos un programa especial y por ello hoy nos vamos al segmento preferido, generalmente de los viernes, aplausos y abucheos. Comenzamos con Vanessa y comenzamos con las cosas negativas, así terminamos con una sonrisa en la boca con las cosas positivas. Vane, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Bueno, con esto también se van a reír. Mis abucheos son particularmente a los demócratas que se sentaron en primera fila atrás de Jeffrey porque se durmieron. Estos señores estaban dormidos y yo entiendo que después de 8 horas pues uno se duerma, pero si te vas a sentar justo atrás donde sabes que las cámaras te van a enfocar, pues no sé, por lo menos, no sé, codéate o pellízcate o haz algo porque un cafecito, le estás mostrando a todo el mundo que ni siquiera aguantas al líder de tu partido. Bueno, ahí están fuertes los abucheos. Para ellos, un cafecito, ¿no? Por lo menos, para hacerles más pobrecitos, para hacerles más llevadera la jornada tan intensa. Vámonos contigo, Orlando, ¿para quién van tus abucheos? Bueno, yo voy a abuchar al presidente colombiano Gustavo Petro. Esta mañana se anunció que el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia se iba a retirar porque Petro no ha dejado de atacar a Estados Unidos en los últimos días, acusando a congresistas de la Florida como María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Díaz Balar de conspirar una especie de golpe de Estado para tumbarlo. Esto es completamente ridículo. La verdad es que Gustavo Petro, quien no deja de seguir de escándalos de corrupción y de narcotráfico, está haciendo un vergonzoso papel ante Estados Unidos y está poniendo en riesgo unas relaciones que son históricas, que son las de Colombia con Estados Unidos. Ahí están fuertes los abucheos para Petro, que siempre está en medio de la polémica. Y nos vamos contigo, Alfonso. Mis abucheos al flamante candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zoran Mamdani, si es que se dice Mamdani, porque resulta que este domingo está en Meet the Press, en el programa de análisis noticioso de NBC, después de ganar las primarias. Le dieron la oportunidad de distanciarse del llamado a globalizar la intifada y no lo quiso hacer. Él dijo que él no quería regular la expresión. Este es un llamado antisemita a destruir el Estado de Israel y él no quiere distanciarse de ello. Obviamente este hombre es antisemita, odia a Israel, ha dicho que si Benjamín Netanyahu viaja a Nueva York haría lo posible para arrestarlo. Nueva York tiene un sinnúmero de ciudadanos que son judíos. Tiene que estar muy claro que este hombre odia a los judíos, odia a Israel y no puede salir electo en una elección general. Ahí están los abucheos para él. Y es que sí, ni siquiera esconde evidentemente sus creencias, las tiene así al frente. Él mismo se dice demócrata socialista y tantas cosas que hemos discutido ya durante esta semana. Ojalá que los votantes verdaderamente lo vean y lo tomen en serio. Vámonos ahora a lo positivo. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Para el presidente Trump, particularmente por lo que hizo con la Universidad de Pensilvania, que quitándoles el dinerito los obligó a que le quiten los trofeos a Lia Thomas, a que se disculpen con las chicas que no recibieron los trofeos. Mejor dicho, lo único que le faltó al presidente fue decirles, vengan acá a mi oficina y se disculpan en vivo y en directo y piden perdón. Pero de resto, muy bien todo lo que logró el presidente con la Universidad de Pensilvania. La verdad, yo me uno a esos aplausos. Increíble, de verdad. Y qué tristeza que haya tenido que ser una medida
tan fuerte para que prevaleciera el sentido común y se diera el respeto que se merecen todas esas atletas que han pasado por tanto, de verdad. Vámonos contigo, Orlando. Bueno, mis aplausos de esta semana, no se sorprendan, van para el Departamento de Estado y su líder, Marco Rubio. Una decisión importante. Eso para mí. Merece, no, ya yo te los di al principio del programa, ya yo te los di hoy. Estos van para quien realmente se lo merece. La decisión de quitar la marca de supuestas ONGs que están ayudando por el mundo, que tienen unos logotipos extrañísimos, que tratan de prácticamente disociarse de Estados Unidos, se acabó. Ahora, si alguna organización recibe ayuda de Estados Unidos, va a venir con la bandera de Estados Unidos. Ahora la bandera de Estados Unidos es la marca de Estados Unidos en todo el mundo y esto es un paso definitivo para, uno, mejorar las relaciones de Estados Unidos con el mundo y dos, que el mundo reconozca que a quien le tienen que agradecer y a quien le deben, de alguna manera, el apoyo es a Estados Unidos, no a alguna organización no gubernamental, pequeña, con una ideología particular. No, la marca es la bandera de Estados Unidos, así que mis aplausos al secretario, al que casi nunca lo aplaudo. Ahí está. Ahí está. Muy merecidos, por cierto, los aplausos. Y nos vamos contigo, Alfonso. Pues obviamente hay que aplaudir al presidente Trump, al speaker de la Cámara, Mike Johnson, al líder del Senado, el senador Thune, a todos los republicanos de Cámara y Senado por este gran logro de aprobar dentro de la fecha límite impuesta por el presidente Trump el megaproyecto que realmente, como dije anteriormente, es una gran victoria para la clase trabajadora que ahora tiene garantizado el recorte en los impuestos más grande en la historia. Es un proyecto ciertamente populista que incluye las principales iniciativas de esta administración. Otorga más de $150 mil millones para la administración para poder ejecutar su política de deportaciones masivas después que Biden abriera la frontera, que entraran criminales y gente en la lista de terroristas, y acaba con la financiación a Planned Parenthood. Esto es un gran logro para proteger a los niños no nacidos. En términos generales, una gran victoria, impensable, y francamente la única persona que podía lograrlo es el presidente Trump, que ha crecido políticamente muchísimo y ahora mismo tiene un momentum muy grande y su capital político ha crecido a nivel nacional muchísimo. Ahí están los aplausos para ello y sobre todo para estos beneficios que esperemos se reflejen pronto en la mayoría de los estadounidenses que tanto lo han estado esperando. Gracias, queremos agradecerles como siempre a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar con nosotros. Así llegamos al final de esta emisión. Mañana 4 de julio no tendremos nuestro noticiero, tendremos un programa especial para ustedes a través de la señal de Daystar con el jugador de la NFL, Will Hernández. No se lo pierda. Y también queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y seguirnos a través de las redes sociales. Mañana disfrute con su familia y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, esta gran nación que nos ha bendecido a tantos, a muchísimos de nosotros. Que tenga un excelente fin de semana largo y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.